Chacarera primera. Tradicionalmente, para la siembra de pastos, se elimina toda la vegetación con maquinaria o en forma manual. Bajo esta condición de estar expuestos a una larga época seca, con bajas temperaturas invernales y la competencia con malezas adaptadas al lugar, la pastura tiende a desaparecer en pocos años. Antes de entrar a detallar cómo se debe sembrar pastos en el Chaco, es necesario mencionar que por las condiciones ambientales, características del suelo y vegetación de la zona, los pastos cultivados son recomendables solo como complemento al manejo del hato ganadero, ya que la base de la alimentación de los animales siempre estará en las forrajeras nativas. A continuación, les mostraremos las ventajas que pueden tener los pastos cultivados cuando se los combina con árboles nativos que le dan mejores condiciones a la pastura, permitiéndole mostrar un mejor comportamiento productivo y más años de vida. Veremos una forma de sembrar pastos que es más económica y sostenible que la tradicional, debido a que la limpieza es parcial, dejando los árboles y arbustos forrajeros nativos para sembrar por debajo pastos introducidos. De ahí que se los llama sistema silvopastoriles. En la zona chaqueña, estos sistemas silvopastoriles son nombrados por los calificativos de desmonte selectivo o monte mejorado. La técnica llamada desmonte selectivo, con pastos introducidos bajo árboles nativos, busca obtener rendimientos altos y sostenidos de biomasa forrajera por unidad de superficie a través de los años, es decir, es necesario mantener o incorporar el componente arbóreo en los potreros con pastos cultivados para lograr un uso más eficiente de los nutrientes presentes en el suelo. Las ventajas por las cuales se insiste en que se debe contar con árboles y o arbustos en la pastura son: regulación hídrica. Los suelos pierden menos humedad debido a que la sombra de los árboles disminuye el impacto de los rayos solares y reducen la evaporación del agua. Captación del dióxido de carbono y nitrógeno de la atmósfera. Las plantas de mayor tamaño tienen alta capacidad para transformar en biomasa el dióxido de carbono de la atmósfera a través de la fotosíntesis, de tal manera que cada año la producción de hojas de los árboles cae al suelo y aporta materia orgánica a la pastura. Adicionalmente, el 35% de las especies leguminosas, como lo son la algarrobilla y la tipa, pueden formar nódulos que fijan nitrógeno en el suelo y por consiguiente ayudan a la pastura. De igual manera, el 95% de las especies a donde pertenecen las diferentes especies de algarrobo blanco y negro también fijan nitrógeno en el suelo. Producción secundaria de madera, frutos y leña. Se puede lograr la producción combinada de madera para postes y leña, además de frutos y forraje para los animales, a través de la selección y podas. De esta manera, se aumenta la población de árboles o el desarrollo de plantas jóvenes. Disminución del estrés calórico de los animales. Los animales pierden menos energía en un ambiente de semisombra debido a que no sufren durante las horas de mayor calor. La selección del lugar para el establecimiento del sistema silvopastoril requiere de buen suelo para lograr buenos rendimientos del pasto, fácil acceso al lugar de provisión de agua, presencia de árboles con preferencia que sean estos productores de forraje o madera. Sin embargo, en algunos casos, también pueden ser habilitadas para convertirse en áreas productivas las zonas aledañas al puesto ganadero que tienen muchos árboles, pero cuya superficie del suelo son peladares por el continuo tránsito de animales, por lo que para la siembra se debe utilizar azadón. Cuando el desmonte es manual, se debe ejecutar el trabajo considerando los siguientes puntos. Al inicio del trabajo de desmonte, se debe hacer conocer a cada obrero las especies de plantas que debe dejar. Entre los árboles que se recomienda dejar están algarrobo o cupesí, algarrobo negro o taquillo, soto, perilla o cuta, cuchi, algarrobilla, cacha u otros de menor importancia y otros.
Es de prioridad dejar a los árboles de uso forrajero o forestal, sin olvidar que lo más importante es dejar árboles en los potreros. En arbustos y semiarbustos los más útiles son porotillo, meloncillo o huevo de perro, afilla grande, duraznillo o choroquete, y otros que no se comporten como especies invasoras para los pastos. La primera limpieza o desvarejado debe ser al ras del suelo. Esto se hace para evitar que rebroten las plantas y prever problemas futuros de enmalezamiento. En el caso de las caraguatas y cardones, pueden utilizarse pala, pico o azadón. Después de la eliminación de las plantas menores, se eliminan los arbustos que no tienen utilidad. Con un pico o picota se debe cavar alrededor del tronco unos 15 a 20 centímetros de profundidad y cortarlos desde la raíz utilizando un hacha. Una vez eliminadas las plantas indeseables, si existe competencia entre los árboles dejados, se realiza un raleo. Se marca los árboles a eliminar con algún tipo de pintura o un corte de señalización. Se debería sacar el árbol de mayor beneficio en ese momento porque nos puede proporcionar postes para alambradas o leña. La población de árboles que forman parte del sistema silvopastoril dependerá de la población original, ya que la especie, edad y el número de plantas presentes puede ser muy variable. El material vegetativo procedente de las plantas eliminadas se acumula en cantidades pequeñas y se apisona. Será necesario picar el material para distribuirlo en montones o hileras. Esta última forma de acumular le da al desmonte un aspecto de callejones. Esta forma de callejones es la más recomendable para los potreros que se habilitan en terrenos de lomerío. Los cordones que se van creando con el material picado siguiendo las curvas de nivel. Esto disminuirá el riesgo de erosión del suelo durante las primeras lluvias del periodo de establecimiento o durante su uso, por efectos del movimiento de los animales. Además, un sistema con este diseño obligará a que los animales transiten en sentido contrario a la pendiente, lo que también evita que se formen caminos en el mismo sentido de la pendiente, que generalmente terminan formando zanjas. Normalmente no se recomienda quemar por los daños que pueden sufrir las plantas que se dejaron vivas, aunque en algunos casos, si existen algunos espacios libres de árboles, pueden servir para trasladar a ese lugar parte del material que se quiera quemar. El pasto que mejor se adapta a este sistema de siembra y al clima chaqueño es el gatón. Sin embargo, existen otras variedades del mismo género y especie como ser Tanzania, Mombasa, Tobiatá, que pueden desarrollarse bien en las zonas de pie de monte, aunque estas no tienen la agresividad del gatón, ya que producen menos semilla y lo hacen tardíamente. Para las zonas del Chaco, una buena época de siembra es entre septiembre y octubre, o sea, cuando el terreno está recién habilitado y seco antes de la primera lluvia. Se debe sembrar al voleo, aprovechando que el suelo ha quedado removido por la eliminación de las plantas menores y el destronque de las plantas mayores, lo que favorece para una buena cama a la semilla. El interesado debe supervisar la siembra para asegurar una distribución uniforme de la semilla, y una vez en el suelo se recomienda pasar una rama para enterrar la semilla y evitar el arrastre de estas por las hormigas. Para una buena siembra se utiliza entre 5 a 8 kilos de semilla por hectárea. La siembra en suelo seco permite que con la primera lluvia parte de la semilla germine y en poco tiempo pueda competir con las malezas. Este método de siembra es efectivo porque es similar a la diseminación natural que tiene la pastura. Si la siembra se realiza durante la época de lluvias, debe realizarse con azadón, es decir, hacer la excavación, volver al hoyo la misma tierra, para luego recién depositar una pequeña porción de semilla que una vez derramada solo se le da una pisada para fijarla en el suelo ablandado. Este procedimiento provee a las semillas una buena cama para su germinación. En esta forma se llega a utilizar entre 5 a 7 kilos de semilla por hectárea.
En caso de invasión de malezas al potrero recién establecido, se debe realizar el control manual o químico con herbicida de hoja ancha. Esto dependerá del tamaño del potrero y la disponibilidad de la mano de obra. Es preferible aplicar herbicidas antes que las malezas alcancen los 25 a 30 centímetros de altura. Así el producto llegará a todas las hojas de la planta. Si la invasión de malezas no es alta, el pasto puede competir con las hierbas, ya que estas generalmente son anuales y una vez maduras son sobrepasadas por el pasto. Se recomienda dejar crecer el pasto hasta que semillee. La ventaja de esta práctica es que la planta desarrolla raíces profundas. Además, derrama sus semillas y de esta manera garantiza que con el próximo periodo de lluvias aumentará su población y cubrirá todos los espacios vacíos. El uso del potrero debe ser controlado para asegurar que el pasto no se deteriore y o pierda. Todo el trabajo de establecimiento puede fracasar por el sobrepastoreo o el mal uso. Una evaluación visual del potrero puede servir para utilizar el potrero en los momentos oportunos. Es recomendable que los potreros con pastos cultivados, ya sean en sistemas silvopastoriles o en desmonte total, se utilicen durante la época de lluvias solo hasta fines del mes de febrero. A partir de marzo se recomienda suspender el pastoreo para que estos potreros en la época seca sean utilizados por terneros destetados o las vacas preñadas en días de parir. Este tema es de importancia estratégica, ya que un potrero de maternidad en buena condición proveerá a la vaca parida suficiente forraje y seguridad para el logro del ternero. Para los terneros destetados también es importante reservar potreros con pasto cultivado, a menos que se disponga de potreros de monte nativo diferido, con suficiente forraje para cubrir su alimentación durante la época seca. Corriendo el amor, me trae de vuelta del monte.